Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva sesión de fundaciones. En el día de hoy, lo que vamos a revisar son algunos detalles técnicos respecto a estas ecuaciones de capacidad de soporte que hemos estado revisando durante esta última semana. ¿Ya? Entonces, para continuar con la profundización de estos temas, les presento 3 libros que se utilizaron para lo que es la realización de la clase, que la verdad es que son bastante buenos. El primero es el libro de Brajadas, ¿sí? Engineering, Foundation Engineering, del profesor Brajadas. El profesor Rodrigo Salgado también escribió un libro muy bueno de ingeniería de fundaciones, que cada día se convierte en un clásico, ¿cierto?, de fundaciones. Cada vez adquiere más y más adeptos este libro. Y el otro libro que también es bastante utilizado por la industria, que es el de Joseph Boyle, Foundation Analysis and Design. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que habíamos hecho era hablar sobre qué es lo que sucede en estos sistemas de fundaciones, ¿cierto? Que son sistemas que en el fondo es lo que son los sistemas que conectan lo que ocurre en el suelo con lo que ocurre en la superestructura. Entonces, en ese contexto, obviamente hay una interacción en todo lo que son las cargas, los sistemas estructurales de la zapata y en su relación en cómo esta carga que viene desde la superestructura superior, ¿cierto?, es distribuida hacia el suelo a través del trabajo que realiza la fundación. Entonces, nosotros hablamos siempre dentro de un contexto donde hablamos de un suelo que tiene propiedades geotécnicas C, Φ, ¿cierto?, que son las propiedades resistentes al corte de los suelos, un peso unitario gamma. Esta zapata, el sello de fundación, lo que es el nivel, está a una profundidad D, ¿no? También habíamos conversado de que todos estos modelos se idealizaban a través de lo que vamos a conocer como el modelo lineal equivalente, ¿cierto? El modelo equivalente, mejor dicho, de lo que es este sistema de fundación. ¿Y en qué consiste este sistema? Simplemente lo que se hace es que se saca la sobrecarga que está sobre el nivel del sello de fundación y, ¿cierto?, todo eso que conocemos como sobrecarga simplemente se reemplaza por un sistema de cargas equivalente a un Q0 que está dado por el peso unitario del suelo por la profundidad. ¿Ya? En ese contexto, lo que empieza a ocurrir en esta nueva configuración con la cual trabajamos es que el corte se puede ignorar. ¿Ya que nos referimos con que el corte se puede ignorar? Es el corte que está dado, ¿cierto?, por toda la sobrecarga que hemos sacado, ¿sí?, en esta eventual superficie de falla que se va a desarrollar, y eso se da porque el suelo sobre la base ahora pasa a ser carga. ¿Ya? Entonces, también habíamos conversado de cómo se desarrollaban las superficies de falla, ¿cierto?, hasta lo que es el desarrollo de una falla que conocemos como global, ¿cierto? Falla general de capacidad de soporte, entendiendo que también hay fallas por punzonamiento, así como también fallas locales, en los cuales las superficies de falla que se expresan en ese tipo de situaciones son significativamente menores que aquella que se refleja en la falla general de capacidad de soporte que nosotros podemos ver tanto en esta configuración como en esta otra configuración, que son configuraciones experimentales que ustedes pueden hacer de manera bastante expedita en laboratorio, ¿sí? También conversamos de que esta situación es una situación que se da en el contexto de una carga puramente vertical. Eso quiere decir, ¿cierto?, que aquí lo que ocurre es que debido a esta carga vertical, esta falla se propaga hacia ambos lados. Sin embargo, en la práctica muchas veces lo que se observa es que la falla se pronuncia hacia un solo lado, y eso está dado por que los sistemas de carga en general que están sobre un edificio, ¿cierto?, presentan múltiples condiciones de carga que van dados por los momentos, las tensiones, las cargas laterales, las cargas horizontales, las cargas verticales, etcétera,
¿sí? Entonces eso nosotros también lo habíamos conversado en bastante detalle en las sesiones anteriores y también repasamos algunos casos, ¿cierto?, de otros problemas, de otras representaciones experimentales de este mismo problema, así como también conversamos sobre fallas que se habían observado en la historia relativas a lo que es la capacidad de soporte. ¿Sí? ¿Qué también habíamos conversado? Habíamos conversado que en estos sistemas de capacidad de soporte, ¿cierto? Estas superficies de falla que nosotros logramos ver y que se expresan, ¿cierto?, bajo el nivel de la fundación, ¿sí?, presentan diferentes mecanismos de generación, que en ese contexto lo que aparece es una zapata, perdón, una zona rígida inmediatamente bajo la zapata, otra zona de distorsiones y rotaciones que se da inmediatamente aledaña a esta zona rígida bajo la zapata, ¿cierto? Donde habíamos conversado de que esto era, de que esta sección que está acá, ¿cierto? Que estamos remarcando acá en rojito, ¿sí? Es una curva con descripción logarítmica, ¿sí? O es una espiral logarítmica. Descripción logarítmica. ¿Ya? Y que además de esas dos se forma una tercera, ¿cierto? Que es la más alejada de la fundación y que eventualmente tiene una salida hacia lo que es el terreno, ¿cierto? Que eventualmente el terreno en superficie se rompe, tiene, llamémosle fractura expuesta, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Que está dado por la cuña pasiva, ¿ya? Entonces, tenemos sistema equivalente, sabemos cómo esto se forma, ¿sí? Y revisitando estos conceptos que habíamos conversado que tenía el sistema equivalente sumamente importante, ¿sí? Sistema equivalente solamente si la profundidad de la zapata es menor a 2 veces el ancho, se ignora el corte sobre el nivel de fundación, el suelo sobre la base es carga, que este modelo es simple pero muy robusto, el error es muy pequeño y que en general tiende a ser conservador. ¿Ya? Entonces, ya entendemos bastante sobre este sistema equivalente y también habíamos descrito cómo es que a partir de estos tres áreas de falla, ¿cierto? Con diferentes mecanismos y suponiendo que estas fallas se están produciendo en este mismo instante, ¿cierto? Y que estos cuerpos deslizan unos con respecto a otro, es que habíamos tomado consideraciones geotécnicas, consideraciones cinemáticas y condiciones de estado límite para determinar que la ecuación de capacidad de soporte está dado por esta expresión en la cual tenemos una componente cohesiva, tenemos una componente de sobrecarga y tenemos la otra componente de suelo. Y que la capacidad de soporte, ¿cierto? Esta ecuación está dada por CNC más Q0NQ más 0,5 gamma por B por N gamma. ¿Sí? Ya sabemos que esto es teóricamente incorrecto, ¿sí? Pero afortunadamente los errores son muy pequeños y desde una perspectiva de análisis nos permite entender bastante bien cuáles son los mecanismos con los cuales estamos trabajando para poder determinar esta ecuación, que es con la que finalmente se trabaja, ¿cierto?, en la vida práctica. Ahora bien, profundizando un poquito más esos conceptos, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa con los factores de capacidad de soporte? Estos factores NC, NQ y N gamma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros vamos a la literatura en general, ¿ya? Aquí me gustaría detenerme en algunos puntos que son bastante importantes y que tienen que ver con lo que es la definición de estos parámetros. Ustedes pueden ver en esta tabla, ¿cierto?, que en cada parte de esta tabla se describe de manera detallada el valor de, o la expresión con la cual vamos a calcular el NQ
el NC y el N-gamma. Fíjense que en general, por ejemplo, para el valor de NQ, las ecuaciones no difieren. ¿Sí? Las ecuaciones no difieren entre Meyerhof, Hansen y Bessich. Sin embargo, las ecuaciones, ¿cierto?, de Terzaghi, según como están presentadas en el Brajadas y en el Joseph Bowles, son algo diferentes, ¿ya? Y si se fijan, entre el Joseph Bowles y el Brajadas existe también una diferencia. Y es ahí el primer punto que me gustaría hacer. Y es, en general, siempre cuando vayan a trabajar, no solamente en fundaciones, sino que también en otros aspectos de la geotecnia, ¿sí?, se apoyen con más de una referencia. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿cierto?, en algunos libros del profesor Brajadas existen errores de impresión. ¿Sí? No existen errores en las explicaciones, no existen errores en los supuestos, lo que existe son errores de impresión. Por ejemplo, en este caso, el error que hay acá es que aquí falta un 2, ¿cierto? Y ahí falta otro 2. Entonces, en ese contexto es que quería hacer notar esto, ¿cierto? Después vamos a mencionar por qué estas ecuaciones presentadas acá difieren entre Meyerhof, Hansen y Bessich y Terzaghi, ¿ya? Para lo que es el NC de manera transversal tiene esta expresión NQ-1 por la cotangente de phi, ¿ya? Que al momento de calcular el N-gamma, Meyerhof tiene el NQ-1 por tangente de 1.4 phi. Hansen tiene 1.5 factor de NQ-1 por tangente de phi. Bessich tiene 2 factor de NQ más 1 por tangente de phi, mientras que la expresión de Terzaghi, ¿cierto?, también presenta leves diferencias entre ellas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es ir al detalle de qué es lo que pasa con cada uno de estos factores y cuáles son las expresiones con las cuales deberíamos trabajar y tener presentes a la hora de hacer nuestros cálculos, ¿ya? Entonces, veamos el factor NQ. El factor NQ, nosotros habíamos conversado que trabajaba bajo ciertos supuestos que habíamos explicitado en un video anterior, en donde principalmente se trabajaba con este sistema equivalente, ¿sí?, y donde aparecía este factor, que es un factor muy famoso en lo que es la geotecnia, ¿cierto?, que es el factor NFi, que está dado por la expresión 1 más seno de phi, partido por 1 menos seno de phi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos esta expresión, nosotros vemos que el factor NQ tiene estas expresiones acá para Meyerhof, Hansen y Bessich, ¿cierto? Retomando parte de lo que habíamos conversado previamente. Aquí en azul, ¿cierto? Súper importante. Aquí hay un typo en algunos libros del Braja. Son errores de impresión, ¿ya? Son errores de imprenta que es importante tener presentes, ¿ya? Y la ecuación del Joseph Bowles. ¿Qué es lo que pasa cuando graficamos todas estas expresiones en función de phi? En general, lo que observamos es que cuando estamos trabajando con suelos que presentan un ángulo de fricción interna menor a 30, ¿cierto? Que estamos pensando en limos, arcillas, muy pocas arenas, ¿sí? Cuando estamos en ese rango, la verdad es que no existen mayores diferencias cuando estamos trabajando con arcillas, limos y algunas arenas. Sin embargo, si ya trabajamos con otros tipos de suelos más granulares, ¿cierto?, que generalmente presentan ángulos de fricción por sobre los 30 grados, ¿cierto? Por sobre los 30 grados generalmente estamos hablando de algunos limos, ¿cierto? Pero en general arenas, ¿sí? Ahí empiezan a diverger el Terzaghi, ¿cierto?,
de lo que hizo Meyerhoff, Hansen y Bessich. Entonces, en ese contexto, ¿cierto? Trabajar con Meyerhoff, Hansen y Bessich es relativamente algo más conservador. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué estas diferencias? Y eso es lo importante. Lo importante es entender de dónde vienen las diferencias entre los diferentes autores con los cuales ustedes podrían trabajar. Y la verdad es que eso está dado por simplemente los supuestos. Si ustedes se fijan bien en el modelo equivalente que habíamos trabajado la oportunidad anterior, aquí al momento de desarrollarse algunas cuñas, nosotros trabajamos con ese ángulo alfa que está ahí. Al momento de desarrollar la ecuación de capacidad de soporte de Terzaghi, nosotros asumíamos que ese alfa es igual a phi. Sin embargo, Bessich encontró que es más realista, ¿cierto?, la situación en la que ese alfa, en vez de ser phi, como había supuesto Terzaghi, es más bien 45 más phi medio. Y en ese contexto, cuando el ángulo con el cual se trabaja es 45 más phi medio, se obtienen estas ecuaciones que nosotros estamos viendo acá. Que, ¿cierto?, además de tener un supuesto que representa mejor el fenómeno, según lo observado por Bessich, es un poco más conservador de lo que había planteado Terzaghi. ¿Ya? Entonces, ¿con qué valor de NQ vamos a trabajar? Vamos a trabajar con estas dos expresiones que son, ¿cierto?, son equivalentes. ¿Ya? Un NQ que es igual al NFi o 1 más seno de phi partido por 1 menos seno de phi por el exponencial de pi tangente de phi. ¿Ya? Importante siempre considerar que en estas ecuaciones, ¿cierto?, los ángulos con los cuales uno trabaja están en radianes. ¿Ya? La otra expresión para el NFi, 1 más seno de phi partido por 1 más seno de phi, es equivalente a la tangente de 45 más phi medios elevada al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con el NC? El NC, la ecuación es bastante, hay bastante uniformidad en eso, todos los autores plantean que es lo mismo, ¿cierto? Y está dada por el NQ menos 1, factor de la cotangente de phi, ¿cierto? Con el NC en general, observándose que da mayor que el NQ, ¿ya? Todos estos están graficados hasta 45 grados, ¿cierto? 45 grados son valores de phi bastante altos que en general se observan en suelos de tipo gravoso, como por ejemplo lo que son las gravas de Santiago. ¿Ya? Algunas arenas bastante angulares pueden llegar perfectamente a los 40 grados, ¿sí?, a los 39 grados sin problema, ¿no? Como por ejemplo son las arenas de Relave. ¿Sí? Entonces, así vamos dilucidando qué es lo que va pasando con estos coeficientes y cuáles son las ecuaciones con las que deberíamos trabajar en la medida que sepamos cuáles son los supuestos que estamos aplicando. ¿Ya? Y en ese contexto presentamos qué es lo que pasa con el N gamma. ¿Ya? El N gamma es uno de los factores que probablemente más se ha desarrollado en términos de investigación. ¿Sí? Y han aparecido varias expresiones, ya varias propuestas de expresión, generalmente planteando cotas superiores para estos valores. ¿Ya? En ese contexto, alguna de las ecuaciones con las cuales se trabaja puede ser el n gamma igual a tangente de 1.32 phi factor de nq menos 1 y la otra n gamma igual a 1.5 factor de nq menos 1 por la tangente de phi. ¿Ya? En este caso, las diferencias entre estas dos ecuaciones ustedes pueden ver que son bastante pocas. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, uno no comete mayores, ¿cierto? La diferencia no es mucha y en ese contexto quizás, dependiendo de la situación en la cual usted se encuentra diseñando, le conviene trabajar eventualmente con la más conservadora, dependiendo de la calidad de su caracterización geotécnica. De esa manera, las ecuaciones
con las cuales, ¿cierto?, eventualmente podríamos trabajar, podría ser esa, ¿cierto? O podría ser la anterior, para el N-gamma, que está graficada ahí en verde, el NC y el NQ, que está presentado acá. Y todo para valores de phi hasta 45 grados. ¿Sí? Ahora, algo que hay que tener muy en cuenta y que es muy importante de considerar es que estos valores de N-gamma, NC y NQ están controlados por lo que son los criterios de diseño. ¿Ya? Los criterios de diseño son los que determinan estos coeficientes. ¿Ya? Si nosotros estamos trabajando en un diseño, ¿sí?, en general vamos a tener dos criterios para aplicar lo que es el diseño. Uno es el corto plazo y el otro es el largo plazo. ¿Ya? Esto se entiende de respuesta drenada, respuesta no drenada. Cuando tenemos una respuesta drenada, en el fondo nuestro criterio de diseño es tensiones efectivas. Y en ese contexto, el NQ y el N-gamma, ¿cierto?, se trabajan de esa manera. Tenemos ecuaciones para el NC, ¿cierto? Sin embargo, si tenemos una condición no drenada, en ese caso, nuestro NC va a valer 5.14 y el NQ y el N-gamma van a ser, ¿cierto? El NQ va a ser 1, ¿sí? El N-gamma va a ser 0 y el NC va a tener ese valor de 5.14. ¿Ya? Entonces, a las superficies desarrolladas y presentadas en estos análisis se les llama bandas de corte. ¿Ya? Y se manifiestan cuando las solicitaciones alcanzan la resistencia del suelo. A lo largo de estas bandas existe movimiento relativo entre la masa de suelo que están consideradas como rígidas. Este último supuesto implica que no existen deformaciones a lo largo de la superficie de falla. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, ¿cierto?, algunos de los puntos que hemos mencionado, más allá de indagar en el hecho de cómo trabajar los parámetros NC, NQ y N-gamma, ¿cierto?, también hemos definido importantes supuestos bajo los cuales trabajar la ecuación de capacidad de soporte. Y uno de ellos es el desprecio de la fricción, ¿cierto? Lo ignoramos. ¿Sí? Y eso, desde una perspectiva de diseño, es bastante conservador porque eventualmente considerar esta fricción, ¿cierto?, nos ayudaría en lo que es el desarrollo de la envolvente, ¿cierto?, en esta superficie de falla que llega hasta la, valga la redundancia, la superficie, ¿no? Entonces aquí le ponemos que esta resistencia de corte es ignorada. ¿Ya? Entonces, importante. Hasta ahora, los análisis han sido realizados en 2D, lo que implica que una dirección es significativamente mayor que las otras dos, ¿cierto? Aquí lo que nosotros estamos asumiendo es que en el fondo, en el plano que entra por la pizarra, ¿cierto?, por nuestra pantalla, nosotros estamos asumiendo que en esa dirección, la extensión en esa dirección de la zapata es infinita. ¿Ya? En este caso, esa dirección es perpendicular al plano y es de extensión infinita. Esta situación se conoce como un estado de deformaciones planas que es muy ocupada para zapatas corridas, zapatas continuas o para vigas de fundación. ¿Ya? Otro aspecto importante dentro de todos los aspectos que hemos ya conversado, ¿cierto? Hemos hablado de el sistema equivalente, despreciamos la fricción, hemos entendido qué parámetros nos conviene más utilizar para lo que es la determinación de los factores de capacidad de soporte NC, NQ y N-gamma, ¿cierto? Vamos profundizando en que el fenómeno que estamos estudiando lo estamos idealizando como 2D, ¿sí? Estamos asumiendo que hay una situación de deformaciones planas, pero esto vamos a empezar a ver que no es así estrictamente, ¿no? Antes de saltar a ese punto,
lo que me gustaría recalcar un poquito es hacer algunas distinciones entre lo que es capacidad de soporte y capacidad de soporte neta. ¿Ya? La ecuación con la cual nosotros estamos trabajando es una ecuación general de capacidad de soporte. Esa ecuación CNC más Q0 NQ más 0,5 gamma por B por N gamma, ¿cierto?, está considerando de alguna manera la presencia de la zapata, la presencia de la sobrecarga, y eso está correcto. Sin embargo, ¿cierto?, en el minuto en que se ocupa esa expresión, nosotros estamos trabajando con el sistema equivalente, que el sistema equivalente asume que existe una distribución de cargas en las zonas aledañas a la zapata. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el texto acá? Esta ecuación refleja la capacidad de soporte total disponible para tomar carga. Eso es lo que el sistema suelo-zapata nos entrega. Esto implica que es la capacidad de soporte para resistir la carga estructural, la carga de la zapata y la carga del relleno. En este contexto, ¿cierto?, la carga estructural es la capacidad de soporte descontando el peso de la zapata y el relleno, ¿ya? Considerando que el relleno es menos denso que el hormigón, ¿cierto?, y que las densidades son comparables, es conservador asumir que la carga de la zapata y el relleno son equivalentes a la sobrecarga solamente por el relleno. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de capacidad de soporte, podemos hablar de dos términos. Uno, que está dado por la capacidad de soporte total, y otro que es la capacidad de soporte neta, que es la capacidad de soporte que está inmediatamente bajo la fundación. La capacidad de soporte que está bajo la fundación, ¿cierto?, no considera la sobrecarga. Y es en ese contexto que la capacidad de soporte neta está dado por esta expresión, que es la capacidad de soporte con la cual nosotros trabajamos acá, que es la capacidad de soporte del sistema total, menos la sobrecarga, ¿cierto?, por el peso de la zapata y o relleno. ¿Ya? Entonces, sumamente importante eso. La capacidad de soporte neta es la capacidad de soporte de toda la masa de suelo que está justamente debajo del nivel del sello de fundación, y eso es sumamente importante considerar. ¿Ya? Ahora, considerando de que los supuestos que hemos tenido que hacer para trabajar la ecuación de capacidad de soporte son bastantes, ¿sí?, nosotros, al momento de volver a la realidad y tener que trabajar con estas ecuaciones, tenemos que tener la consideración de que estas zapatas están enterradas, pero por sobre todo que tienen formas diferentes, pero por sobre todo que son finitas. Las zapatas superficiales en general tienen formas rectangulares, tienen formas cuadradas, tienen formas circulares, rectangulares, cuadradas, ¿sí? Nosotros estamos trabajando en un supuesto de continua, ¿cierto?, donde hay una dirección que es significativamente mayor que las otras dos y que es la que va, ¿cierto?, entrando por la pantalla y que tiene una extensión, en nuestro supuesto, infinita. ¿Ya? También existe roce a lo largo del enterramiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí vamos a hablar de algunos temas que recogen, ¿cierto?, estos detalles que son importantes. Y aquí es donde encontramos una manera muy simplificada de discernir la capacidad de soporte de una zapata dependiendo de, por ejemplo, su forma. Y en este caso, nosotros tenemos que la capacidad de soporte dado para una zapata continua, ¿cierto?, donde hay una dirección significativamente mayor que las otras dos, existe una condición de deformaciones planas, nosotros tenemos CNC más QNQ más un medio gamma BN gamma, 1, 1, 0, 5. Sin embargo, para zapatas circulares y zapatas cuadradas, ¿cierto?,
que consideran de alguna manera un efecto 3D, ¿no? Porque si tenemos una zapata circular o tenemos una zapata cuadrada, no es que la estemos mirando en un plano, porque la podríamos mirar desde acá o desde acá y estaríamos viendo exactamente lo mismo, ¿cierto? En ese contexto se pierde la condición de deformación plana, porque se incluyen los efectos 3D por las configuraciones, las distancias finitas involucradas en esa zapata. Y en ese contexto, para una circular, aparece el coeficiente 1.3 para el CNC, el factor 1 se mantiene para el Q0 NQ y aparece un factor 0.3 para el término gamma B N gamma. Para zapata cuadrada se mantiene el 1.3, tal como en la zapata circular, se mantiene el 1 para el término Q0 NQ y el término para gamma B N gamma es 0.4. ¿Ya? ¿Qué va a ser muy importante en todas estas ecuaciones? Que todas las ecuaciones que hemos presentado hasta ahora son las ecuaciones para la condición de falla general por capacidad de soporte, ¿sí? Pero nosotros también habíamos visto de que tenemos tres tipos de falla en fundaciones. Tenemos las fallas por falla local, así como la falla por punzonamiento. Y así como hay ecuaciones, o como está la ecuación que hemos trabajado, sobre la cual hemos trabajado esta sesión de videos que hemos ido subiendo, la hemos trabajado desde una perspectiva de falla general, también existen condiciones para falla local de capacidad de soporte, así como por punzonamiento. ¿Cómo, por ejemplo, se trabaja para una condición de falla local? Para una condición de falla local, lo que se va a tener es que el análisis es básicamente el mismo, pero vamos a trabajar con algunas condiciones diferentes. Lo que van a cambiar básicamente son los parámetros. Y los parámetros son los que están indicados acá, dependiendo de si estamos trabajando con una zapata continua, circular o cuadrada, ¿sí? Que como ustedes pueden ver, no cambian tanto. ¿Ya? Para los parámetros CNC, QNQ, gamma, BN, gamma. ¿Qué es lo que ustedes observan en esta pantalla que es diferente a la anterior? Ustedes observan ahí esos primas. Y esos primas no son nada más que las mismas expresiones de los coeficientes de capacidad de soporte que habíamos conversado previamente, pero evaluadas en un ', que difiere ligeramente del ángulo de fricción interna que se define para el estado último. En este contexto, el phi' es el que vamos a meter en estas ecuaciones de factores de capacidad de soporte, y ese phi' no va a ser nada más ni nada menos que el arco tangente de 2/3 multiplicado por la tangente de phi, siendo este phi el ángulo de fricción interna. Y con esto hemos hablado bastantes detalles importantes referentes a cuál es el contexto teórico, ¿cierto?, aplicado de diseño, de cómo vamos a trabajar la ecuación de capacidad de soporte en general. Y con esto ya estamos listos para poder empezar a ver el detalle de cómo trabajar zapatas, ¿cierto? Pero aplicado a lo que es el diseño de zapatas, tanto en arcillas como en arenas, incorporando los criterios de diseño que vamos a ir explicitando cada vez más en los próximos 2 videos que tenemos referente a este tema. Agradeciendo a nuestra estudiante, Javiera Valenzuela, por la ayuda que nos brindó en hacer parte de estas diapositivas. Me despido, que estén muy bien, muchas gracias y nos seguiremos viendo en las siguientes
en las siguientes grabaciones, en las cuales vamos a ir descubriendo cada vez más detalles de lo que es el diseño de zapatas de fundaciones superficiales. Chao, chao, muchas gracias y nos vemos prontamente. Chao, chao.